está pasando es terrible con los incendios en toda esta región. La tristeza ver cómo se quema todo y a veces uno hace lo que puede y no alcanza. Así que es terrible lo que está pasando, es terrible. Los incendios forestales que se han presentado en la Patagonia Argentina y que se mantienen fuera de control han convertido a la zona en un infierno. Hasta este domingo 11 de enero, más de 15.000 hectáreas ya habían sido consumidas sin importar el esfuerzo de cientos de brigadistas y vecinos voluntarios que intentan contener el fuego. Bueno, este es un programa especial, extraordinario, debido a la tremenda situación que está aconteciendo en el planeta, en la República Argentina y en la localidad donde yo me encuentro, que estoy en estos momentos en la localidad del Bolsón, a pocos kilómetros de unos incendios que se han convertido ya en una noticia mundial. Y por la cantidad de hectáreas que se están destruyendo, casas y todo lo demás. Bueno, pero empecemos bien, ¿eh? Como corresponde, Juan. Tú estás en Buenos Aires, ¿no? Si no me equivoco. Todavía No estás estamos acá. Estás en Buenos Aires con un Todavía calor no tremendo. Bueno, acá no hace tanto calor, pero digamos que este es el programa extraordinario número 511, ¿eh? Y hoy es 13 de enero. Y lo hacemos en Zoom porque yo me encuentro en el Bolsón y Juan Manuel se encuentra ahí en Buenos Aires, en su vivienda, padeciendo el calor. Y nosotros sí, por suerte tenemos ahora un buen clima, aunque días pasados hacía un calor acá tremendo también. Y esto tiene que ver con el tema de los incendios, ¿no? Porque eh, acá hay como dos teorías, ¿no? Una la que dice que estos incendios que están destruyendo prácticamente toda la naturaleza patagónica de a poquito, se deben al accionar del hombre e insisten mucho en que, bueno, por un lado algunos dicen que son los judíos los que lo hacen, ¿no? Hubo una locutora en el día de hoy que dijo que habían sido los israelitas, de hecho fue ayer que lo dijo, ¿no? Que fueron dos mochileros israelitas que produjeron el incendio. Y después hoy se les dijo, se puso a llorar, ¿no? A moco tendido diciendo que no, que eran todas, que ella fue engañado, que habló más de lo necesario. De ser los incendios intencionales, como la investigación hoy lo va demostrando, nada de eso tiene que ver con nacionalidades, religiones o comunidades que merecen el mayor de mis respetos. Sí, me equivoqué. Claro que lo hice. Y lo hice mal, muy mal, de la manera más horrible que se pueda concebir. Pero nada, ni nadie me quitará la posibilidad que tengo de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas. En fin, una cosa insólita, ¿no? Y después esta ex ministra, que ahora senadora, mal que nos pese, ex montonera, ex terrorista que ponía bombas en los jardines de infantes, como decía su actual presidente, ¿no? Al cual ella sirve, a pesar de lo que le dijo en su momento, que habrían sido los mapuches, los indios mapuches, los que destruyeron produjeron estos incendios. Bueno, yo quiero explicar lo siguiente, ¿no? Que esto, si bien existe una acción, muchas veces existe una acción humana para destruir la naturaleza, esto no puede de ninguna manera servir para ocultar el problema fundamental, que es el cambio climático producido por la acción del hombre, la acción del hombre que contamina diariamente el medio ambiente a través de esta quema irracional e ilimitada de combustible fósil, ¿no? Que lo vemos prácticamente de manera, yo diría, la manera principal de esta quema es a través de estos viajes en avión que se están haciendo de manera permanente,
y incluso personas que viajan con su propio avión, ¿no? Eh, se viaja permanentemente, se contamina enormemente el medio ambiente y esto ha generado un cambio en el clima que yo lo percibo estando aquí en el Bolsón, este cambio climático, ¿no? Hasta una persona del montón, como en mi caso, ¿no? Que yo no soy ningún hombre de ciencia, yo percibo el cambio climático porque doy este ejemplo concreto, ¿no? Y yo estoy acá en el Bolsón desde hace más de 40 años, ¿no? Yo me radiqué acá en 1978. Justo llegué acá el día que estaba por estallar la guerra entre la Argentina y Chile. Y después se, se evitó, ¿no? Y después, bueno, desde ya que he ido mucho, he viajado mucho, no es que esté constantemente acá en el Bolsón, pero es mi hábitat, ¿no? Y, o sea que son casi 50 años. Y este es el primer año que yo tengo que usar un ventilador. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo ha cambiado el clima. Acá nunca se usaba ventilador, porque si bien hacía calor, bueno, era un calor seco y refrescaba, ¿no? En fin. Pero esta es la primera vez que se usa ventilador. Entonces hay un cambio evidente, ¿no? Que se lo nota. Aparte, vientos que nunca, intensos que nunca había, que hacen avivar el fuego. Y además yo creo que el problema principal pasa por que se han eliminado especies autóctonas y se han hecho plantaciones de especies que son sumamente eh, peligrosas para los incendios, como por ejemplo las plantaciones de pino. El pino no es un árbol originario de la región. Y el pino cuando se quema estalla y llega, las chispas del pino llegan a 200 metros de distancia. Y entonces ahí tenemos una propagación de los incendios impresionante. Y con respecto a la acción humana, sí existe muchas veces la acción humana, en algunos casos la acción es por irresponsabilidad de la persona que tira a lo mejor una colilla de cigarrillos e involuntariamente produce un incendio, porque claro, con estas tremendos calores producen unas sequías impresionantes, acá siempre hubo incendios, siempre hubo personas que cometían imprudencias, pero los incendios no eran tan abundantes ni tan interminables como ahora debido a la sequía, la tremenda sequía que se ha producido. ¿Eh? Y también existen, bueno, personas que destruyen por razones económicas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que aquí estoy hablando de hace 40 años por lo menos, ¿no? En unas circunstancias vi cómo se quemó un cerro. Este fue un incendio que yo lo vi de cerca y que duró varios días y que era una persona que hizo una quema para favorecer un desmonte que le hubiera salido tremendamente caro, ¿no? Porque desmontar un cerro es una cosa económicamente muy onerosa. Y bueno, quemó eso y después yo vi en una circunstancia, cuando subí al cerro, vi que habían hecho una plantación de pinos. ¿Eh? Así que eso fue una cosa voluntaria. Ahora, echarle la culpa a una determinada colectividad es un disparate total. Por ejemplo, el tema de los judíos o del sionismo. El sionismo lo que menos puede querer es quemar la Patagonia, porque hoy en día, porque dicen, sí, sí, porque hay un plan para apropiarse de la Patagonia. El sionismo se ha apropiado hoy de la Argentina porque tenemos una colonia judía, una colonia sionista en la Argentina. El gobernante que tenemos es un agente del sionismo. Es indudable eso. ¿Quién lo puede dudar? El único sujeto del planeta que ha manifestado su conformidad con la matanza que está haciendo el señor Netanyahu en el Medio Oriente ha sido el señor Milei, no ha habido otro. O sea, las personas que han apoyado a Israel lo han hecho siempre con alguna reticencia, en cambio este con entusiasmo. ¿Eh? Su vicepresidenta llegó a decir que estaba bien porque había que terminar con el terrorismo de Hamas y todo demás. O sea, es una cosa que es evidente que hay un régimen sionista hoy en día en la República Argentina. Entonces, suponer que Israel queme la Patagonia, pues es ridículo. Sí, la quiere intacta para sí, indudablemente, y en estos momentos está disponiendo de todas sus riquezas. Además, como yo expliqué varias veces, una manera de hacerse la Patagonia ha sido justamente a través de estos cambios que ha habido, lo mencionamos en ese programa especial que hicimos, cuando se modificó la Constitución y las provincias patagónicas se apropiaron de los recursos naturales y lo tuvimos al señor Kirchner como presidente por ese motivo. Así que
elementos hay de sobra, y menos todavía los mapuches. Claro, lo hacen porque la acusación a estas minorías se hace para desviar la atención del problema principal, que es el cambio climático. Ese es el problema principal, ¿no? El problema principal es ese. Hasta que no se termine con esta destrucción del medio ambiente, siempre vamos a tener estos problemas, y que cada vez van a ser más abundantes. Ese es el problema principal. Y no sé si quieres agregar algo, Juan Manuel, con respecto a esta cuestión. No, no, no hace falta, está No te todo sé. más claro, que es la postura que siempre se ha tenido con respecto al tema ¿cómo es? De la cuestión ambiental, que siempre se la deja a un lado. eh, Es importante siempre tenerla en cuenta eh, eh, a prevenir. Más allá de eso, también el gobierno es culpable de no tener una reacción rápida para afrontar estos temas. pero por supuesto, justamente es importante tener en cuenta esto, que el gobierno sostiene que la naturaleza se arregla sola, que los cambios climáticos, que son reales y son producto de los ciclos cósmicos. Es la misma postura que tiene este delincuente Trump, del cual vamos a hablar dentro de un ratito, eh, que el clima se arregla solo. El clima es una cosa que se va a arreglar sola, y que no se necesita de ninguna intervención humana, porque hay, del mismo modo que el mercado, existe una armonía preestablecida según la cual los egoísmos humanos no destruyen la economía, sino al contrario, la vuelven cada vez más superabundante. Hay una armonía preestablecida, hay una especie de Dios bueno, una especie de Jehová que dirige la naturaleza y que evita que se destruya. Así que esa es la idea que tiene esta gente. Por eso el señor Milei no ha hecho las inversiones suficientes para combatir el fuego. Yo estaba escuchando el otro día, los bomberos que hay están recibiendo salarios de hambre, salarios de miseria están recibiendo. Eh, y además que no hay recursos suficientes como para combatir el fuego. Yo veo que acá se necesitarían muchos más aviones, más elementos para combatir el fuego, indudablemente. Bueno, esa es la cuestión. La cuestión es esa. Hasta que no nos liberemos de esta escoria que tenemos al frente del Estado, va a ser imposible resolver aún estos problemas. Aún estos problemas. Bueno, podemos pasar, si te parece, al tema siguiente que está concatenado, que es la cuestión del señor Trump, que es un poco lo que nos estuvo suscitando, ¿no? Porque no es solamente la cuestión del incendio, ni mucho menos, ¿no? El señor Trump, que ha invadido Venezuela y que ha tomado prisionero a Maduro, ¿eh? Es un tema que para mí es fundamental, y que además se asocia también a todas las amenazas que está haciendo a Colombia, a Cuba, a México, ¿no? De que quiere invadir absolutamente todo. Pero yo creo que hay muchas cosas para decir al respecto, ¿no? O sea, la primera, viéndolo así desde el punto de vista exclusivamente militar, lo que llamó la atención fue el modo tan, eh, no sé si llamarlo simple, elemental, por el cual el señor Trump llegó con suma facilidad, los enviados por Trump, a tomar prisionero al señor Maduro en pocos minutos. Fue un operativo relámpago, ¿no? Y el señor Maduro tenía, el régimen venezolano tenía un sistema defensivo muy sofisticado, proporcionado por los rusos, que evidentemente no funcionó, no funcionó. Y yo creo al respecto que acá se ha repetido una situación parecida a lo que fue la famosa guerra de 6 días entre Egipto y Siria y Jordania por un lado, y Israel por el otro, en donde los soldados de esos países con armas proveídas por los rusos, se encontraron que esas armas no funcionaban. Entonces yo pienso que hay un acuerdo secreto entre el señor Trump y el señor Putin para dividirse el planeta, muy claro. Venezuela para ustedes, Ucrania para nosotros. Y se agregaría también Groenlandia, de lo cual vamos a hablar también.
Ese es el primer detalle. El segundo detalle es la circunstancia por la cual muchas personas que evidentemente no han sentido simpatía por el régimen de Maduro, se vieron un poco, no sé si tentadas o por lo menos coaccionadas como para no condenar esta invasión. Yo he conocido mucha gente digamos, ha sido una posición bastante respetable, que no se definió en contra de la invasión del señor Trump, debido a que el régimen de Maduro era un régimen corrompido, eh, vinculado a las prácticas totalitarias más radicales, en fin. No era un régimen recomendable, no era querible, como dijimos nosotros varias veces. A nosotros no nos gusta el régimen de Maduro, indudablemente. Pero lo que pasó acá, y esto es lo interesante del caso, que esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, invade un país, pero teniendo como argumento principal no restituir la democracia a ese país, cosa que evidentemente no hizo, porque esa famosa oposición que habría ganado las elecciones no fue, digamos así, ubicada en el poder, sino que se mantuvo el régimen chavista, sino que la consigna ha sido por el petróleo. Y yo acá tengo mi interpretación al respecto, ¿no? Y esto es un cambio radical en la política norteamericana, porque fíjense ustedes, este es mi razonamiento, ¿no? Eh, Toda potencia tiene que tener siempre un ideal sobre el cual sustentarse para poder llegar a ser tal, para llegar a ser una potencia. O sea, Roma tenía ciertos principios, el derecho romano, bajo el cual se ordenaba. Y Estados Unidos siempre fue un país que a diferencia del resto de América, ha sustentado ciertos principios, ciertos valores. Y eso lo notábamos, por ejemplo, en la misma política interna de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, cuando el presidente Nixon, yo me remonto hacia el pasado, el presidente Nixon tuvo ese famoso caso Watergate, por el cual el escándalo surgió porque él espiaba a, al partido opositor, al Partido Demócrata, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Fue destituido del cargo, simplemente por espiar al rival. Y el señor Clinton, que fue descubierto en una relación sexual con una becaria, tuvo que retirarse prácticamente de la política, nunca más pudo volver a la función pública. Bueno, acá el caso de Trump es peor todavía, porque sobre Trump ha empezado una cantidad impresionante de acusaciones de delitos, intento de golpe de Estado fallido, estafas a nivel económico, financiero, y corrupción con respecto a conocidas prostitutas o actrices de cine porno, ¿no? A las cuales pagó para que no eh, dieran a conocer sus relaciones. Y ahora la última, la más grave, el famoso caso Epstein, según el cual él está acusado de pedofilia. ¿Eh? Y bueno, estos serían motivos más que suficientes para que el señor Trump se fuera del poder. Pero, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros? En Hispanoamérica, en cambio, ha regido un principio inverso, que es el famoso principio de que roban pero hacen. Muchas veces un político o un gobernante era eximido si hacía algo bueno, si resolvía concretamente los problemas de la panza de la población. Entonces, ¿cuál es la consigna que ahora se está modificando? Es que el señor Trump está, de alguna manera, yendo a esa misma postura. ¿De qué modo? A través de esa consigna de volver a ser grande los Estados Unidos, satisfacer su economía, el petróleo, concretamente las riquezas, la sociedad norteamericana va a ir mucho mejor y entonces, por lo tanto, la economía va a ser más importante que los principios morales.
Este es el gran cambio que tenemos en los Estados Unidos, expresado a través de este señor Trump, ¿eh? Y que lo expresa en esta invasión de Venezuela, hecha por el petróleo, manteniendo el mismo régimen que había antes, porque ese régimen le permitiría a él extraerle el petróleo a los venezolanos, y después, bueno, el caso de Groenlandia y otros países que pretende invadir, ¿no? No sé si he sido suficientemente claro al respecto. ¿Qué opinas de lo que yo he dicho, Juan Manuel? Sí, me parece que se ve evidentemente un cambio, un sincericidio, por así decirlo, pero en el fondo siempre Estados Unidos es un imperio pragmático, o sea, siempre va a brindar una información acerca de por qué hace las cosas y muchas veces uno puede tragárselas en el sentido de que viene a llevar la democracia, lleva a llevar la defensa de los derechos humanos, un montón de cosas. Pero siempre hay un interés imperialista detrás de eso. Son imperios langosta, como lo era Inglaterra, como es toda la era del imperialismo. Estados Unidos es hijo de eso, también es hijo de una lógica espiritual que es el protestantismo. Son los mejores, son los elegidos. Y yo creo que lo que está haciendo Trump es justamente prepotear al mundo porque tiene con qué. En este momento Rusia no está en las mejores condiciones de afrontar una guerra, está desangrándose con Ucrania. China dentro de sus expectativas está bien, pero China precisa importantes recursos naturales para alimentar su economía. Y lo que está haciendo Trump aquí es una jugada estratégica de expulsar a China del continente americano. Ya lo hizo con el ministro que envió a la República Argentina, Lamelas, que ya en el Congreso norteamericano estaba diciendo que iba a tratar en lo posible de que los gobernadores argentinos no tuvieran ningún trato con China. O sea, la postura es clara. El continente americano es mío, dice Trump. Es mío. Y arregló con Putin, como usted había mencionado, todo este encuentro de Alaska, que fue muy importante, la isla del reparto del mundo. El problema es que hasta ahora no pueden llegar a un acuerdo con Ucrania, que es probablemente lo que le ofreció Trump a Putin, de que iba a terminar con la guerra con Ucrania. Pero yo veo aquí que es muy claro lo que está haciendo Putin. Este, Perdón, lo que está haciendo Donald Trump. Él simplemente no le interesa los derechos humanos en Cuba, ni en Cuba, ni en Venezuela, en nada. Nunca le interesó. O sea, acaso estuvo durante muchos años dictaduras militares, Sí. después convino la democracia, lo apoyó. O sea, desde el punto de vista, las ideas, eso Claro, queda. pero esta es la Hay primera interés. vez. Espera. Hay interés. Y hoy lo que pasó, y hoy lo que dicen los venezolanos que viven en Venezuela, es que empeoró la situación. La situación está peor, hoy hay ley marcial. Hoy prácticamente no se pueden salir de las ciudades hasta que no se quede claras las cosas. Y lo que ha hecho Donald Trump es ponerse él como presidente para manejar los recursos naturales de Venezuela. Eso es lo que hoy está pasando. Sí, sí, es justamente eso. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, es la primera vez en la historia que Estados Unidos invade un país, pero por una razón económica. Generalmente cuando se hacían las invasiones era para, ¿qué cosa? Levantaban consignas, la democracia, Afganistán lo invadieron para que las mujeres no usaran el burka, a Irak lo invadieron porque tenía armas de destrucción masiva que podía poner en peligro la paz universal. Nunca se dijo que se hacía por el petróleo, concretamente. Incluso el señor Trump lo critica a Bush, dice, porque fue a Irak y no se quedó con el petróleo. Entonces, esta es la primera vez donde ya se manifiesta la intencionalidad económica de manera expresa y de manera expresa. Así que Exactamente. ahí este es el gran cambio. Por eso, porque es un cambio en la mentalidad. Esto lo hace Trump porque quiere salir de interiormente este escándalo Epstein, que lo tiene contra las cuerdas. Porque en una situación normal, un presidente pedófilo, como el caso de Trump, ya tendría que haber sido destituido, indudablemente. Si Nixon se fue porque espiaba a los rivales en Watergate, ¿no? Imagínense un tipo que violaba niños, si no se tiene que ir. Ese se tiene que ir por una ventana, realmente.
Entonces yo creo que ese es el cambio que ha habido. Eh, Acá se está instaurando dentro de la sociedad norteamericana nuevamente esa idea de que roban pero hacen, la que existía acá. Yo diría violan pero hacen. Peor todavía, peor todavía. Yo me acuerdo siempre de esa consigna de los Kirchner. Los Kirchner eran ladrones monumentales, pero el argumento era sí, pero favorecieron a esto, hicieron esto, en fin, roban pero hacen. Esa era la consigna que había, que es la que rigió que ha regido hasta ahora en la política hispanoamericana. Por eso siempre fuimos un país postergado, porque si no existen principios morales por los cuales movilizar a una nación, en los cuales creer, y bueno, la decadencia está a la vuelta de la esquina, así que yo tengo la esperanza de que esto pueda ser un elemento negativo para la sociedad norteamericana, el hecho de que renuncien definitivamente a sostener principios y valores morales, aunque como tú dices, muchas veces tenían una cobertura hipócrita, pero por lo menos se sostenían esos principios. Ahora ni siquiera eso, a eso quiero llegar yo. El gran cambio es ese, que ya ni siquiera se dice que se hace por la democracia o por la moral, se hace por el petróleo, por las riquezas materiales. Así que, bueno, yo creo que hemos dicho lo principal, ¿no? Con respecto al tema de la invasión de Venezuela, ¿no? ¿O tienes algo más que agregar al respecto? No, 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 perfecto. Sí, evidentemente la situación internacional está que estalla por todos lados, ¿no? Porque recién comentábamos lo de Venezuela, ¿no? Este hecho insólito de la captura del presidente, pero que se mantiene el mismo sistema igual o peor todavía que antes. Y después las amenazas a otros países de Sudamérica, no la Argentina, ¿no? Porque la Argentina es una colonia, ¿no? Tanto de los norteamericanos como de los sionistas. Recordemos que, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Está tan sometido la Argentina a los Estados Unidos, no solo el presidente, sino el pueblo argentino está sometido a los Estados Unidos, que bastó que el señor Trump dijera que no iba a entregarle dólares a la República Argentina para que la gente, o un número muy grande de personas, lo saliera a votar a este esperpento que tenemos ahora en el poder. Es indudable que la influencia de los Estados Unidos en la República Argentina se ha hecho absoluta. En otras épocas, si un embajador hubiera dicho algo parecido, directamente significaba que ese partido perdía la elección. Ahora es al revés. Bueno, pero eso ya lo comentamos. Y ahora estamos viendo, bueno, lo de Groenlandia, que en cualquier momento Estados Unidos la piensa invadir, y eso va a generar un conflicto muy grande con Europa, porque Dinamarca ha dicho que de ninguna manera quiere entregar ese país, y los mismos habitantes de Groenlandia se han manifestado contrarios a formar parte de los Estados Unidos. Así que, indudable, y el señor Trump ha dicho que él va a invadir Groenlandia. Bueno, vamos a tener otro conflicto internacional grande, ahí Europa va a tener que establecer una postura que yo pienso que tiene que ser una postura bélica, de defensa del propio territorio. Y otro, el señor Putin, que indudablemente está avanzando ahora en Ucrania, ¿no? Porque Estados Unidos le ha cortado todo tipo de ayuda a los ucranianos, y hay que sacarse el sombrero y celebrar el coraje que tiene Ucrania de seguir resistiendo a pesar de contar con la ayuda esencial del gobierno norteamericano, que le proveía armas fundamentales para hacer frente a la tecnología soviética, a la tecnología rusa. Esa no es más soviética, pero es como si lo fuera. Así que ese es el otro problema. Y la otra latitud, en el Medio Oriente todavía, tenemos el avance indubitable de Israel, que se quiere convertir en la potencia hegemónica ya definitiva del Medio Oriente. Ya tiene pensado que los palestinos se vayan de Gaza. Yo les doy una primicia a todos, que hay un país que se llama, una región que se llama Somalilandia, que es un territorio que pretende independizarse de Somalia, pero que la ONU no lo ha reconocido todavía.
Y ahí pensaban los israelíes deportar a todos los palestinos, más o menos como hacía Stalin cuando en la antigua Unión Soviética querían liberar un territorio, por ejemplo, a los tártaros de Crimea los sacaron a todos y los llevaron a Uzbekistán, por ahí. Y acá en este caso harían lo mismo con los palestinos, porque Israel quiere expandirse y ocupar Gaza ya definitivamente. Y el gran enemigo que tiene Israel en el Medio Oriente es Irán, indudablemente, y es el país en el cual se está desarrollando ahora una red de protestas monumental con apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene a su como exiliado al hijo del Shah, que pretende volver al gobierno, que esperemos que esto no suceda de ninguna manera. Y bueno, nuestra esperanza es que el régimen iraní resista como corresponde, porque en estos momentos es la única garantía de que Israel no se convierta en la potencia hegemónica, porque el mundo se lo quiere dividir actualmente en cuatro partes. Por un lado, la zona de América, junto con Groenlandia en manos de los Estados Unidos, China que piensa ocupar Taiwán y capaz que también Corea o Vietnam, y Rusia que quiere ocupar el continente euroasiático y Europa, o sea, partes de Europa y parte de Asia. Así que ese es el panorama que tenemos. No sé si quieres agregar algo al respecto, Juan Manuel. ¿Estás en línea, Juan Pero, Manuel? sí, sí, ahí está. A ver. Creo que, o Ahora sí, sea, ahora te veo, sí. Irán está quedando sola, pero también es como que durante las últimas décadas, Irán es como que ha decidido no tomar mucha participación justamente en los conflictos de la región. Y ahora le tocó a ella. Pero cuando fue la invasión del Golfo, cuando fue lo de Irak, cuando fue lo de Gaza también, la participación de Irán o la protesta o como que se quedó. No, le brindó apoyo a Hamas. A Hamas le brindó apoyo. Y con respecto a la invasión de Irak, sí, es obvio porque estuvo en guerra con Irak, así que no podía respaldar a Saddam Hussein, pero sí, justamente lo que se le echa en cara han sido los apoyos que ha efectuado tanto a Hamas como a Hezbollah, que es el grupo que tienen en el Líbano. Sí, sí, Así pero que eso no Irán es alcanza. el enemigo principal en estos momentos. Sí, Irán porque puede llegar a tener la bomba atómica. sí, sí, el Ese es problema el es que enemigo principal. su acción Así que no alcanzó. No alcanzó y muchos otros países también el mundo islámico veían como una especie de renuncia de Irán a eso. Irán era la más consolidada, con un sistema político más armado, y bueno, ahora le ha tocado a ella. Y la verdad es que le impongan el Shah, el hijo del Shah, ya es muy vergonzoso, muy vergonzoso. Esperemos no llegar a eso. no, porque el hijo es un sionista confeso, es un sionista confeso. Y, La herramienta de y, los Estados y pro-norteamericano, porque está exiliado en los Estados Unidos. Sí, ya sería establecer en Irán una colonia norteamericana. En fin. Bueno, el mundo anda patas para arriba, ¿no? Y eso ha sido el motivo por el cual hicimos una pausa en nuestra vacación para hacer un programa extraordinario. Esperemos haber esclarecido un poco la situación, ¿no? Hay muchos puntos oscuros todavía que no han sido develados, ¿no? Pero esperemos que poder seguir develándolos. Así que, bueno, Lo interesante es que en hay cualquier momento. un aceleracionismo en todo esto. Y eso sí es bueno. Un aceleracionismo porque se muestra la parte más cruda de los Estados Unidos, más cruda, más prepotente, y se muestra la total sorpresa del mundo que no sabe cómo reaccionar a esto, con todos los organismos internacionales, con todas las cosas que existen, que siempre han dibujado, que tratamos de crear un mundo de paz y amor. Lo cierto es que esto es un aceleracionismo, esto es sacarse la careta y decir, yo quiero esto, esto es mío, por más que no ningún derecho me vale. ¿De qué derecho me están hablando? Hago lo que a mí me interesa y mis intereses están por encima. Soy el más fuerte, por lo Bueno, tanto, pongo desde la ya. forma de justicia.
Y eso para mí es un aceleracionismo. La cuestión es cómo reaccionan los pueblos frente a eso. Y acá tenemos el exultante a Milei apoyando estas barbaries de los Estados Unidos. Desapareció la diplomacia, desapareció cualquier tipo de No, pensamiento no, autónomo de las naciones lo de latinoamericanas. Milei es vergonzoso desde todo punto de vista, pero yo nunca vi algo así, ¿no? Realmente, yo creo que esto sí, ya después de esto no puede haber otra cosa, ya es imposible, porque esto es la payasada más absoluta, la falta de logicidad. ¿Desde cuándo se puede apoyar una acción como porque nos faltó decir que en un primer momento, cuando se acusaba al señor Maduro, se le imputaba ser el jefe del cártel de los soles, ¿no? Que era una organización que ellos la calificaban como de narcotráfico, pero después resulta ser que la Fiscalía de los Estados Unidos tuvo que reconocer que ese cártel no existe, es inexistente, fue inventado totalmente. Así que es algo que nadie lo puede respaldarlo actualmente. O sea, todos los organismos internacionales han repudiado este hecho como un hecho de piratería, lisa y llanamente, ¿no? Así que se están violando los principios más elementales del derecho internacional, ¿no? Es una cosa ya que no tiene nombre. Por eso, como tú dices, sí, sí, las aceleraciones son los tiempos finales del Kali Yuga. Estamos viviendo los tiempos terminales, ¿no? Lo Así que no importante, sabemos qué puede venir después. claro, lo importante es Sí, que aquellos intelectuales que han defendido ese orden internacional de paz y justicia, este, no sean personas tan, ¿cómo decirle?, tan poco, poco entendedores de lo que está pasando, de que realmente esta es la cara de este sistema moderno, este tipo de autoritarismo, este tipo de violencia totalmente materialista. O sea, que esta es la cara, no ese idealismo de la unión de todos, porque lo que van a querer es que vuelva esto a la normalidad, acá no ha pasado nada. Eso es lo que quieren. Una vez se va Trump y todo tiene que volver a la normalidad, vuelve a la ONU, vuelve a esto. No, no puede volver a esa normalidad, porque es falsa, pues falsa. Siempre va a haber alguien que en un momento dado va a apretar el botón y las cosas van a correr para todos lados. En ese sentido, el aceleracionismo es importante, en tanto y en cuanto no quieran volver atrás, pues nuevamente es la agonía de prolongar un final de este sistema moderno. Y Trump lo llega al abismo con este tipo de actitudes, porque esto hace que los pueblos tomen exacto. conciencia del manoseo que hay, del manoseo espantoso. Piense usted que hubo una ley que creo que fue Saavedra Lamas, o la doctrina Drago, creo la doctrina Drago, en la cual justamente hace más de 100 años vinieron potencias a cobrarse una deuda de Venezuela, cobrándose de sus puertos. O sea, y prácticamente Trump está haciendo lo mismo. Y esa doctrina la creó un argentino. Y hoy está Sí, Estados sí, Unidos apropiándose pero del en este petróleo caso, para alejar para aislar a los cubanos, para sacárselo a los chinos que lo precisan, y tenemos, en cambio, en Argentina, no una doctrina Drago que se levante, no, tenemos Milei que lo aplaude. O sea, Argentina es sí, ya lo es peor. vergonzoso. No, no, sí, Argentina es algo ya fuera de serie lo que está pasando acá. Realmente, y bueno, hay que tener paciencia y veremos qué sucede en los próximos días. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.